Hoy es viernes 26 de enero y estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. El Poder Judicial ha programado el inicio del juicio oral por el caso Cócteles para julio de este año, pero Keiko Fujimori podría ser salvada por el Tribunal Constitucional. La Fiscalía de Chile está a favor de ampliar la extradición de Alberto Fujimori para que sea juzgado en el Perú por 8 casos y finalmente la crisis por el jalón de mechas continúa y 4 altos funcionarios del Ministerio del Interior presentaron sus cartas de renuncia. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok, @NeroDeCurwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles disciplinas. Ahora sí, comencemos. Noticia número 1. El Poder Judicial ha programado el inicio del juicio oral por el caso Cócteles para julio de este año, pero Keiko Fujimori podría ser salvada por el Tribunal Constitucional. El día de ayer, jueves 25 de enero, el Poder Judicial ha informado que a través del tercer juzgado penal colegiado nacional se ha programado la instalación del juicio oral contra Keiko Fujimori y otros 45 implicados por el delito de lavado de activos para el 1 de julio a las 9 de la mañana. En sencillo, esto quiere decir que después de haber superado todas las etapas que hemos revisado a detalle en este pequeño y humilde programa, el juicio por el caso Cócteles ya tiene fecha y va a empezar el 1 de julio. ¿Cómo va el caso Cócteles? ¿Keiko Fujimori irá a la cárcel o es más probable que todo termine en el archivo? El viernes 19 de enero, Hildebrand en sus 13 publicó el informe que estás viendo en pantalla, titulado El Plan T de Fujimori, que en sencillo responde estas y otras preguntas. Para empezar, el informe elaborado por el periodista Américo Zambrano nos recuerda que el fiscal José Domingo Pérez ha señalado en su acusación que Keiko dirigió un aparato criminal en Fuerza Popular para lavar los aportes clandestinos a sus campañas del 2011 y 2016 y utilizó falsos aportantes para ocultar los presuntos ingresos ilegales ante la OMPE y dar una apariencia de legalidad a los aportes que recibió de Odebrecht y otras empresas. El caso es bastante complejo, no solo porque alcanza a otras 40 personas naturales y 2 personas jurídicas, el Partido Fuerza Popular y la empresa de Mark Vito MBB Bienes Raíces, sino también porque en el juicio van a desfilar poco más de 1000 testigos y la Fiscalía va a presentar unas 560 pruebas que ya fueron validadas por el juez Víctor Zúñiga Urday en la etapa de control. Además, la acusación de la Fiscalía señala que Keiko Fujimori lavó 69.4 millones de soles a través de aportes directos que ingresaron a Fuerza Popular burlando mecanismos de control y cerca de 2.2 millones de dólares que ingresaron a las cuentas de Keiko y su ex esposo, abro comillas, a modo de ganancia por aparentes actividades de corretaje de la empresa MBB Bienes Raíces. En total son 14 colaboradores eficaces los que han revelado la ruta del dinero oscuro. Como señala el informe de Hildebrand, las primeras semanas del 2024 no han sido muy buenas que digamos para Keiko y su partido, primero porque la sala que va a ver su caso es el tercer juzgado penal colegiado nacional, presidida por la jueza Naiko Coronado e integrada por los magistrados Raúl Caballero y Max Bengoa. Más allá de que ninguno de los jueces son novatos, el tercer juzgado penal colegiado nacional es el mismo que está llevando el juicio oral contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por el presunto lavado de activos en modalidad de organización criminal. Como señala el informe, si Humala y Nadine son sentenciados por los presuntos aportes ilícitos que el Partido Nacionalista recibió de Odebrecht en las campañas del 2006 y 2011, es muy probable que pase lo mismo con Keiko porque ambos casos son parecidos. Para complicar aún más la situación de Keiko, el semanario recuerda que Naiko Coronado fue la jueza que dictó la primera sentencia por el caso Lavallato en el Perú en junio del 2019. En ese entonces, cuando lideraba el primer juzgado penal unipersonal nacional permanente, condenó al ex gobernador de Ancash, César La Bestia Álvarez, a 8 años y 3 meses de cárcel por haber cometido el delito de colusión agravada en el marco del caso Odebrecht. Según la sentencia, Álvarez y otros 10 exfuncionarios del gobierno regional entregaron de manera irregular la buena pro de una obra de rehabilitación, mejoramiento y construcción de una carretera al consorcio vial Carhuaz San Luis, conformado por Odebrecht Sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción. ¿Recuerdas que hace unos meses vimos que en una entrevista en Panorama, Keiko sugirió que va a postular a la presidencia por 4ª vez en el 2026? Bueno, en esta parte te pido que me prestes toda la atención que puedas. En marzo del 2021, en medio de la primera vuelta de las elecciones generales, el fiscal José Domingo Pérez presentó una acusación contra
contra Keiko por los delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. Fuerza Popular denunció que la presentación de esta acusación buscaba perjudicar la candidatura de Keiko, pero lo cierto es que todo formaba parte de un cronograma porque se presentó más de 2 años después del inicio de la investigación preparatoria. En el informe de Hildebrand publicado hace una semana, se calculaba que el juicio oral por el caso Cócteles iba a empezar a fines de febrero o inicios de marzo, porque eso era lo que indicaban en la fiscalía, pero también que la jueza Naiko Coronado podría dictar sentencia contra Keiko en medio de la primera vuelta de las elecciones del 2026, porque el juicio oral de los Humala, que empezó en febrero del 2022, podría terminar recién en junio de este año. Si tomamos en cuenta que el tercer juzgado penal colegiado nacional ha programado el inicio del juicio oral por el caso Cócteles para julio de este año y que desde entonces podría dedicarse en exclusividad a este caso porque el de los Humala ya habría terminado, es posible que el cronograma se mantenga, es decir, que la sentencia contra Keiko Fujimori se dicte en medio de las elecciones del 2026, ya sea en la primera o en la segunda vuelta. Si esto sucede y Fuerza Popular es uno de los partidos que pasó a la segunda vuelta, lo más probable es que, tal y como pasó en el 2021, el partido denuncie un supuesto sabotaje contra su candidatura. A pesar de la solidez de las pruebas, los testimonios, las colaboraciones eficaces y la ruta del dinero, que no solo era de Odebrecht, porque como señala el informe, hubo otros donantes que tampoco quisieron que sus aportes fueran transparentados, como Juan Rasmus Echecopar, Dionisio Romero Paoletti, Víctor Rodríguez del Grupo Gloria, entre otros, Keiko Fujimori podría salvarse de la cárcel gracias al Tribunal Constitucional. Según el semanario, el fujimorismo se jacta de tener 5 de los 7 votos del Pleno del TC, es decir, los votos de los magistrados Francisco Morales Arabia, Luz Pacheco Serga, Gustavo Gutiérrez Tixe, Pedro Hernández Chávez y César Ochoa Cardich. Según una fuente de la Fiscalía, abro comillas, si la acusada Keiko Fujimori lleva un habeas corpus al TC, se tumbará el juicio. A eso apunta. Noticia número 2. La Fiscalía de Chile está a favor de ampliar la extradición de Alberto Fujimori para que sea juzgado en el Perú por 8 casos. Como señala el informe de la República que estás viendo en pantalla, elaborado por el periodista Ángel Páez, la Fiscalía de Chile comunicó a la Corte Suprema de este país que procede a ampliar las causales de la extradición de Alberto Fujimori para que sea procesado en el Perú por 8 casos. El asesinato de la familia Ventosilla, las esterilizaciones forzadas, la entrega de fusiles a las FARC de Colombia, la masacre del penal Castro Castro, las ejecuciones extrajudiciales en la operación Chavín de Huántar, la compra de cable canal de noticias para el CIN, el secuestro y tortura de los integrantes del movimiento 13N y la filtración de sesiones secretas del Consejo de Defensa Nacional. En pocas palabras, por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado, conspiración, lesiones graves seguidas de muerte, peculado, asociación ilícita para delinquir, entre otros. Como señala el abogado José Alejandro Godoy, es la Corte Suprema de Chile la que tomará la decisión final. Además, estos casos no están cubiertos por el indulto y al menos uno, las ejecuciones extrajudiciales en la operación Chavín de Huántar, tienen sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La noticia ha ocasionado que muchas personas recuerden los crímenes del Fujimorato y en redes sociales se ha difundido un video del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, contando con lujo de detalles cómo fue que se enteró que Fujimori y Montesinos proveían de armas a los terroristas de las FARC. Y resulta que cuando viene mi director de inteligencia, el coronel Jaramillo, a decirme, hay una compra de 50.000 armas de Jordania pagada con cocaína, por lo tanto era un tema de narcotráfico, era un tema de violencia, en que están involucrados Montesinos y Fujimori. Entonces yo le dije a mi director de inteligencia, yo no lo creo, no lo podíamos creer. Y Fujimori sale y hace una declaración y entonces cuenta la historia y nosotros ya teníamos toda la historia de cómo Fernandinho, que era el Pablo Escobar de Brasil en ese momento, que después yo capturo en Colombia, era el que había pagado los dineros para pagar esas armas, para traerlas a la FARC, que eran 50.000 fusiles AK-47, como usted dice, Ramón, que nunca nos imaginamos. Yo no creía esa situación. Recuerdo, Guillermo, cuando nos sentamos a hablar de este tema, ¿no? Digo, Fujimori acaba de dar una rueda de prensa, ¿qué hacemos? Cuando nosotros teníamos todas las evidencias de que era exactamente lo contrario de lo que Fujimori estaba diciendo. Y lo cuento en el libro, tenemos una reunión, el canciller de Fujimori, con el presidente Fujimori, Guillermo Fernández, mi canciller y yo, en Brasilia,
y le pido yo explicaciones a Fujimori y le digo, quiero Fujimori que usted me cuente cómo es esto de las armas. Y curiosamente, con la soberbia que caracterizaba a Alberto Fujimori, lleva un maletín, lo pone encima de una mesa y va a abrir el maletín y no le abre. Y en un nerviosismo Fujimori se le olvidó la clave del maletín. Cuando nos iba a mostrar las pruebas, tocó pedir un destornillador, romper el maletín para que el presidente Fujimori sacara las pruebas y la evidencia de lo que estaba sucediendo, y lógicamente todo era una mentira, todo era falso. Después nosotros hablamos con los americanos, le dimos esta información, se hizo el seguimiento y tan solo digo que tan solo, pero fueron solamente 10.000 armas las que alcanzaron a llegar ellos. Pero esto de Fujimori, cuando hubo mi director de inteligencia, yo le digo, ahora vaya donde Montesinos y le explica a Montesinos que nosotros sabemos que él y el presidente están metidos en este tema. El director de inteligencia de Colombia va para donde Fujimori y lo invita a Montesinos. Entonces va a la oficina de Montesinos y el director de inteligencia mío sabe perfectamente que está grabándolo. Y le dice, oiga, señor Montesinos, primero apague la grabadora. Y finalmente, noticia número 3, la crisis por el jalón de mechas continúa y 4 altos funcionarios del Ministerio del Interior han presentado sus cartas de renuncia. ¿Recuerdas que en el video de ayer te conté que el gobierno aprovechó el jalón de mechas a Boluarte para cambiar altos mandos policiales, pero estos cambios ocasionaron una crisis? Bueno, el día de ayer el viceministro de Seguridad Pública Héctor Loaiza, el asesor 2 del despacho viceministerial de Orden Interno Martín Parra, el director general de la Oficina General de Infraestructura Luis Goytisolo y el asesor 2 del despacho ministerial, todos altos funcionarios del Ministerio del Interior, presentaron sus cartas de renuncia. Como señala el portal Infobae Perú, el viceministro Héctor Loaiza ha presentado su carta de renuncia por segunda vez, porque la primera vez que lo hizo no obtuvo respuesta del ministro Víctor Torres. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos el lunes a las 6:30 de la mañana con un nuevo video, y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.